Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Él al verlos dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban quedaron sanos, y uno de ellos, cuando vio que había quedado limpio, volvió, glorificando a Dios a grandes voces, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿pero no son 10 los curados? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente molestará a cualquiera de los presentes. Casi me atrevo a decir que si no salimos de aquí molestos, este sermón no sirve de nada, o al menos incómodos, porque lo que vamos a decir ciertamente serán cosas incómodas y quizás hasta molestas. Y repito, si alguien no se molesta por lo que aquí vamos a decir, pues tal vez no hicimos una predicación correcta, una reflexión de provecho para ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de una representación que tienen de algo que representan los 10 leprosos del Evangelio de hoy. Y lo que vamos a escuchar será algo semejante a lo que le pasa a un hombre que tiene algunos síntomas, algunos malestares, pero tiene miedo ir al doctor. Y si le preguntamos por qué no quieres ir a visitar al doctor, bueno, pues es que qué tal si el doctor al examinarme me da la mala noticia de que tengo alguna enfermedad grave. Eso es absurdo, pero así somos los seres humanos en algunas ocasiones. Sabemos que tenemos cositas ahí que no están muy bien, pero tememos enfrentar nuestra propia conciencia, tememos acercarnos al médico de nuestras almas, que seguramente nos dejará al descubierto cómo andamos por dentro, y quisiéramos mejor no ver, no darnos cuenta y no enterarnos. Bueno, pues hoy es uno de esos casos en los que, por gracia de Dios, si usted ha llegado a esta Santa Misa, pues es como si haya llegado con algunos síntomas de algo ante el consultorio del médico de las almas, que es Cristo nuestro Señor, y tal vez vamos a darnos cuenta de alguna mala noticia, alguna enfermedad grave, algún cáncer que traemos por ahí, pero tenemos que enterarnos para que podamos corregirnos. Los 10 leprosos son la figura de una lepra moderna, de una lepra actual, y le llamo actual no porque sea nueva, sino porque es un problema que muchos tenemos hoy en día, que es la lepra que se conoce también como el espíritu del mundo, una lepra espiritual. Así como la lepra causaba daño en el cuerpo, así el espíritu del mundo causa un daño tremendo en el alma. Y poco a poco, aún entre los católicos, aún entre nosotros que amamos a Dios nuestro Señor, se va colando, va permeando, se va penetrando poco a poco como la humedad en los muros o en las maderas, se va metiendo el espíritu del mundo. Y quizás nosotros hoy en día ya tenemos algo o mucho de esto, pero nos hemos acostumbrado. Así que hoy vamos a ver un poco de este espíritu del mundo con una sincera reflexión, con un pensamiento crítico de nosotros mismos, un buen examen de conciencia, con la finalidad de corregirnos de estas cosas. Tengamos paciencia a lo que vamos a escuchar, a lo que vamos a decir. Características de la lepra corporal. La lepra corporal era considerada como una enfermedad muy contagiosa. Hoy en día se sabe que no es tal, pero en aquel tiempo era considerada así, una enfermedad muy contagiosa
que comienza, escuchen bien, ¿cómo comenzaba la lepra? ¿Cómo empezaban a preocuparse las personas de que posiblemente tenían lepra? Con una manchita en la piel. Usted revise su piel y si encuentra una manchita, y si hubiera vivido en aquel momento, ya esa simple mancha, ese simple detallito en su piel, en cualquier parte de su piel, habría sido una señal de posible lepra. Habría que hacer una serie de exámenes más para comprobar si había o no esa enfermedad. Primera característica pues de la lepra, aparecía o comenzaba a aparecer con pequeñas manchas, pequeñeces, cosa que parecía sencilla e insignificante. Segunda característica, en una fase un poco ya más avanzada, resulta que esa piel, esas manchitas o algunas otras partes de la carne, de la piel, perdían sensibilidad. Una prueba que tenían que hacer los sacerdotes, porque en aquel tiempo los médicos no tenían mucho conocimiento sobre esto de la lepra, y quien se encargaba era el sacerdote, tenía que examinar si había lepra o no. ¿Qué hacía el sacerdote? Sacaba una aguja y clavaba la puntita de la aguja en diferentes partes del cuerpo. Si a la persona le dolía, buena señal, porque tiene sensibilidad, le duele. Pero si en cierta parte se clavaba ligeramente la aguja y la persona no lo sentía, mala señal, porque significaba que muy probablemente sí tenía la lepra. Entonces otra característica de la lepra, y en una fase un poquito más adelantada, es que le quitaba la sensibilidad al cuerpo. Finalmente, ya en fases más avanzadas, la lepra afea la carne, la pudre y la hace oler maloliente. En consecuencia, los que llegaban a darse cuenta de que tenían lepra, no importa la fase en la que estuvieran, por ley y también por un sentido común, se unían, hacían grupo y convivían entre ellos sin mezclarse con los demás, con los que estaban sanos. Ellos hacían su grupo. Por eso vemos en el Evangelio del día de hoy que era un grupo de 10 leprosos los que aparecen en el Evangelio y que le piden ayuda a nuestro Señor. Pero fíjense otra característica. Cuando están conscientes de su enfermedad y quieren una curación, quieren una ayuda, se acercan a Jesucristo nuestro Señor, pero no pegadito a Él, sino de lejos, le gritan de lejos. Sí reconocen que lo necesitan, pero desde lejos. Tenía más característica la lepra, pero digamos por lo pronto únicamente esta. Ahora trasladémonos a esta época y veamos algunas características del espíritu del mundo. Y nos vamos a dar cuenta cómo tiene una coincidencia que es para impresionarnos, pero también para preocuparnos. ¿Cómo empieza el espíritu del mundo? El espíritu del mundo, como la lepra espiritual que es, comienza con pequeñas manchas. Tus hijos al principio son muy pequeñitos, les pones una imagen de la Virgen, les pones una imagen de Cristo y les explicas que Cristo murió por nosotros, que lo hizo por amor, y les explicas que María Santísima es la madre de todos, es su mamá, y los niños abrazan aquella imagen y la besan con mucho cariño. ¿Por qué hacen eso con tanta espontaneidad? Porque no tienen todavía el espíritu del mundo. Sus corazones están sanos, están limpios, tienen esa inocencia que les permite identificar con facilidad las maravillas que hay en Dios nuestro Señor. Pero comienzan a aparecer las pequeñas manchas, pequeñas manchitas. Ya contesta mal, ya se le sale alguna mala palabra, ya hace un mal gesto con la cara cuando le mandamos algo, y ahí empieza a meterse tanto el espíritu de rebeldía, pero también el espíritu del mundo. Entre los adultos, si usted es un buen católico, usted es un buen cristiano, pero analice esto, si no tiene manchitas como las que voy a mencionar. Por ejemplo, hay pequeñas manchas en nuestra conducta que indican que ya traemos el espíritu del mundo, que nos estamos mundanizando. Ojo con esto. En el lenguaje.
Se habla en doble sentido. ¿Usted habla en doble sentido en alguna ocasión? ¿Cuenta un chiste en doble sentido? Cuidado, ahí están las manchas. Las malas palabras. ¿Dice usted malas palabras? En su casa, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Dirá, padre, por favor, no exagere, eso ni pecado es, o tal vez sea nada más un defecto, o cuando mucho, pecado venial. Bueno, quizás usted conozca mucho de la moral en ese punto, tendrá mucha experiencia y podrá que tenga razón, pero vaya que sí es cierto que ya es una mancha en donde se va viendo que la lepra del espíritu del mundo ya se metió en su vida y usted se queda muy tranquilo como si no fuera nada, porque no es tan grave. Las malas palabras, pues. Hasta aquí, digamos, el doble sentido de las malas palabras como que es muy obvio, de que ahí está algo malo. Pero es que además de eso, hemos adoptado también un lenguaje que no parece mala palabra, que vamos, ni siquiera es doble sentido, pero ya lo usamos con mucha facilidad y de manera muy común, muchos de nosotros. Vamos adoptando poco a poco eso que es llamado actualmente el lenguaje inclusivo. Usted dirá, no, padre, yo no digo ellas, yo no digo eso. Pero cuando se refiere a su esposo, cuando se refiere usted a su esposa, ¿no le ha llamado en alguna ocasión mi pareja? Cuando se refiere a su novio o a su novia, ¿no le ha llamado a ese novio o a esa novia mi pareja? Eso también es parte de ese lenguaje que se ha ido corrompiendo. Mi pareja. Hay parejas de caballos, hay parejas de animalitos. Los seres humanos tienen esposo, esposa, novio, novia, y si no están casados y ya viven juntos, son concubinos. Pero pareja, y lo usamos muy comúnmente, Sabemos, o deberíamos de saber o recordar, que el modernismo se introdujo en la Iglesia por un problema delicado que se conoce como el sentimentalismo religioso. El sentimentalismo religioso que le pone una preponderancia principal a los sentimientos, al sentir. ¿Y cómo hablamos mucho de nosotros hoy en día cuando nos piden nuestra opinión? ¿Qué opina usted sobre el adulterio? En vez de decir yo pienso que es pecado, yo estoy seguro y sé que está prohibido por la ley de Dios, no dicen yo siento que, y ya lo que queramos, pero es el yo siento. Hasta en ese lenguaje nosotros hablamos así, ya no es yo pienso, yo opino, yo sé, yo conozco, ahora es yo siento. Y no son malas palabras, pero muchos de nosotros católicos ya hablamos así. Es una parte, son esos resabios de todos esos sentimentalismos que han ido corrompiendo el pensamiento cristiano. Vemos pues las pequeñas manchas que indican que ahí, en esas pequeñeces aparentemente insignificantes, está apareciendo ya en nosotros el espíritu del mundo, de esta lepra espiritual. Después vamos perdiendo sensibilidad, decimos es que no es malo, es que todos lo hacen, o es que es pecado venial, así que no hay tanto problema. No nos damos cuenta que estamos perdiendo en esto la sensibilidad de nuestra conciencia y en ese sentido mentimos, aunque sean mentiras no muy graves, pero estamos mintiendo. Seguimos modas, el jovencito poniéndose tatuajes, la señorita poniéndose tatuajes, perforaciones, siguiendo las modas, ¿de dónde? Del mundo. Y pensamos que no es tan malo porque todo el mundo lo hace o porque mucha gente lo hace. Y sí, el domingo vemos a las jóvenes y también a las señoras, madres de familia totalmente respetables, venir vestidas con decencia a la Santa Iglesia, a la Santa Misa, pero así como las vemos desfilar saliendo de su casa para venir al templo, vestidas con dignidad, vestidas con decencia, entre semana, Dios mío, si las vemos cómo se visten, no parecen católicas. Y esto no nada más las jóvenes, las mujeres ya, madres de familia, en total madurez, también fallando en esto.
pantalones apretados, faldas arriba de la rodilla, y no estoy diciendo minifalda, arriba de la rodilla ya es indecente. Faldas que pudieran ser largas, pero están con una abertura que al dar el paso dejan al descubierto buena parte de la pierna. No se diga en las blusas, los escotes. Y los hombres viniendo a misa como si vinieran al gimnasio o como si vinieran a la cancha de fútbol, sin un respeto total, pudiendo entrar en la iglesia, pudiendo entrar al templo, quedándose afuera, platicando allá afuera, y no lo ven tan mal porque dicen, es que vine a misa. No lo ven mal, ahí está el espíritu del mundo, conversando, y no ven mal todas estas cosas, y no lo ven mal. ¿Qué pasó? Perdieron sensibilidad. La conciencia ya perdió sensibilidad, no es tan malo, todos lo hacen. Ahí traemos la lepra del espíritu del mundo. Pero vienen otras cosas también que no parecen tan malas. Por ejemplo, la búsqueda de la buena opinión. Lo que hasta anteriormente he dicho, la pérdida de sensibilidad se entiende, pero hay otras cosas. Buscamos la buena opinión, el reconocimiento, el aplauso de los demás. ¿Es malo que tengamos una buena fama? No, no es malo y hasta es útil. Pero enojarnos cuando la perdemos, trabajar para que ese sea como nuestra meta, como nuestro objetivo, es el espíritu del mundo. Y es olvidar que nos llamamos cristianos, católicos, porque seguimos a Cristo, porque seguimos a Dios, que ha sido perseguido y ha sido despreciado, y nosotros no queremos que nos persigan ni queremos que nadie nos desprecie, queremos que todos opinen bien de nosotros, cuando Cristo recibió muchas humillaciones. Ahí está el espíritu del mundo, ahí está el espíritu del mundo. Ahora bien, vemos nosotros cómo en el caso de las bienaventuranzas se habla de que, pues de varias cosas, ¿no? De varias máximas que son muy contrarias a lo que opina y piensa el mundo, de cosas muy diferentes. Creemos que cuando se habla bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, está bien que me persigan los comunistas, que me persigan los masones, que piensen mal de mí los ateos y no hay ningún problema, porque yo soy cristiano, yo soy católico. Está bien, qué bueno que tengamos esa disposición, pero si piensa mal de ti tu vecino, tu amiguito, tu compañero, otro católico de la tradición que viene a misa, eso no lo aguantas, eso no lo soportas. Es que es lo mismo, que las personas malas te desprecien porque obras el bien, pues sí, es como muy obvio, pero esto aplica también aún entre nosotros, entre las diferencias humanas de quienes compartimos la misma fe, los mismos ideales. Recuerden, por ejemplo, cómo los santos todos, no hay uno solo que ustedes puedan recordar que no haya pasado por la humillación, por el desprecio, por la crítica. No siempre se tenía buena opinión de ellos, no todos. Santa Teresita del Niño Jesús, sus compañeras que eran monjas, se quejaban de ella y algunas tenían mala opinión de ella, no todas, pero no faltaba alguna. Y nosotros con una sola persona que ya no nos muestra respeto, que nos muestra indiferencia, ya estamos mal, molestos, disgustados, porque no me habló el vecino, porque no me respondió el buenos días. Puro orgullo y puro espíritu del mundo, que es esa lepra espiritual de la que venimos hablando. Y cuando llegamos a esos puntos, cuando llegamos a esta fase, se ve cómo apesta esa alma, está como podrida esa alma, como la lepra, con el cuerpo. Pongámonos a prueba, estimados fieles. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? ¿Cómo reaccionamos? Aquí entran lo que decíamos, las máximas del mundo contra las bienaventuranzas. Dicen las bienaventuranzas,
Bienaventurados los que lloran. Y si tú no quieres llorar, y si tú le sacas la vuelta a cualquier cosa que te haga sufrir, y si eres padre de familia, madre de familia y no quieres que tus hijos sufran, es que pobrecito está llorando. Espíritu del mundo, no está siguiendo unos principios cristianos. No se trata de ir a hacer llorar al niño tampoco, pero si por educarlo bien, por corregirlo bien, tiene que llorar, que llore. Y hay padres de familia, madres de familia, no es que no quiero que llore, entonces le doy todo para que no llore, aunque sean cosas que le causan daño espiritual. Y a veces físico, tratándose por ejemplo de golosinas. Con tal de que no llore. Oye, ¿que ya se te olvidó que Cristo dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados? ¿Y tú no quieres llorar, ni quieres que tus hijos lloren? Cuando tengan que llorar, que tengan que llorar por cosas justas. Dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, y no queremos ser pobres. Todos luchamos y queremos salir adelante para salir de la pobreza material si es que la tenemos. Pero es que eso no es malo, el problema es cuando lo ponemos por encima de otras cosas. Bienaventurados los limpios de corazón, dice también la bienaventuranza, y nosotros no tenemos, algunos de nosotros, una recta intención, es decir, no tenemos un corazón limpio. Hacemos las cosas que parecen buenas para que los demás tengan buena opinión de nosotros, para que no nos critiquen, para que no nos juzguen, para que no nos condenen. Y así, si revisamos las demás bienaventuranzas, encontraremos muchas fallas en algunos de nosotros. Los mundanos, los que tienen esta lepra del espíritu del mundo, conviven entre ellos también, conviven entre ellos. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa con la gente que tiene este mal, o que tenemos este problema. Entonces, entre ellos. Lo malo es que van jalando a otros y a otros y a otros, y muchas veces nosotros también estamos ahí. Y yo no sé si algunos de nosotros entre semana seamos de esos mundanos, ¿no? Que tenemos ese espíritu del mundo. Malas palabras cuando vamos a los estadios o a los partidos de fútbol de la colonia, peleándonos, haciendo malos ejemplos, en la casa, viendo cosas que no se deben de ver, series de televisión que no nos dejan nada bueno, series de streaming que no nos dejan nada bueno. Entonces todo eso es parte del espíritu del mundo. Hay que moderar las cosas, debe haber un entretenimiento, sí, un entretenimiento sano, es bueno y es necesario. Si dentro de todo esto, estimados fieles, nos damos cuenta que nosotros hay algo de este espíritu del mundo, corrijámonos. Para eso Dios nos permitió escuchar el día de hoy este mensaje. Vamos a pedirle, como los 10 leprosos, a nuestro Señor, que se compadezca de nosotros. Ellos lo hicieron desde lejos. Gracias a Dios ustedes están muy cerca de nuestro Señor, muy cerca del altar, muy cerca del Santísimo Sacramento. Pidámosle, Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, para curarnos de esta lepra, hay que acercarnos a Jesucristo. Hay que acercarnos a nuestro Señor, y nuestro Señor nos dirá, una vez más, como le dijo a ellos, vayan con los sacerdotes, es decir, acércate a recibir los sacramentos. ¿Tienes algo de este espíritu del mundo, aunque sean esas pequeñas manchas de las que hablábamos al principio? ¿O estás en una fase en la que tu alma, tu espíritu ya pudre, ya está podrido y ya apesta por ese espíritu mundano que hay en nosotros? Vamos con los sacerdotes. Acércate a Jesucristo nuestro Señor, acércate a sus ministros, que a través de ellos Dios nuestro Señor quiere limpiarnos de esta espantosa lepra espiritual que es el espíritu del mundo, al cual Cristo nuestro Señor ha vencido y seguirá venciendo. Ahora tenemos que vencerlo en el alma de cada uno de nosotros, siguiendo siempre la voluntad de Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.